Entonces, pero esta línea divisoria en materia fiscal tiene una gran importancia y es un léxico que se usa habitualmente cuando se está trabajando el presupuesto, los expertos en presupuesto. Y ustedes van a ser contadores públicos y van a tener que tener un conocimiento, una experticia en materia de estos léxicos presupuestarios. Como cuando van a ver un partido de fútbol, le dicen la ley del offside. Ustedes saben todo lo que es una ley del offside. ¿No es cierto? No hay que estar explicándolo porque calculen que 30.000 hinchas en la cancha preguntando qué es la ley del offside, todo el mundo sabe. Lo mismo pasa con los movimientos arriba y debajo de la línea. Los movimientos arriba de la línea, ¿cuál es el concepto? Son aquellos movimientos, o sea, aquellos eventos con incidencia económica financiera donde el Estado, el gobierno, basados en la ley, impone decisiones, son de imposición. Por supuesto, régimen democrático, división de poderes, consulta, el Ejecutivo tiene que enviar el proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación, etcétera, etcétera. Pero el Estado común y todo impone, fíjense, impone los recursos corrientes que son los tributos, fundamentalmente los impuestos. Decide de por sí, sin consultar a nadie, la venta de los activos públicos. Decide en el presupuesto cuáles son las erogaciones corrientes. ¿Qué son las erogaciones corrientes? Los gastos habituales, para mantener el ritmo habitual de los servicios públicos. También decide cuáles van a ser las erogaciones de capital. La erogación de capital es un incremento del activo del Estado, de los activos públicos, sabiendo que buena parte de estos activos públicos, como vamos a ver en el sistema de administración de bienes, son de dominio público, con lo cual me dice que no los puedo vender, no los puedo hipotecar, ni tampoco me los pueden embarcar, de acuerdo a lo que establece el Código Civil. En cambio, los movimientos debajo de la línea, son movimientos de negociación. ¿Por qué son movimientos de negociación? Yo puedo obligar a que me presten fondos los probables acreedores, que pueden ser instituciones financieras internacionales, bancos mayoristas, el público en general, nacional o internacional, que estamos hablando de deuda pública, que puede ser externa o interna. ¿Puedo obligar? No, no puedo obligar, tengo que negociar. Por eso que los movimientos debajo de las líneas son de negociación y los de arriba de la línea son de imposición. ¿Y qué pretendemos nosotros con este cuadro? Pretendemos muchas cosas. Pretendemos garantizar que el Estado va a prestar los servicios públicos en general, con las erogaciones corrientes. Pretendemos garantizar que el Estado va a hacer obras públicas para aumentar la productividad general de la economía. No solo en obras públicas de carácter económico, como puede ser un camino, sino también en la construcción de escuelas y las construcciones de hospitales que aumentan la productividad general de la economía. Y esto puede medirse en la evaluación de proyectos de inversión. En este esquema ahorro, inversión, financiamiento, ¿qué tenemos que demostrar? Además, la capacidad del Estado de pagar los servicios de la deuda, o por lo menos pagar los intereses de la deuda, porque se dice que si hay un mercado fluido de capitales internacionales, siempre voy a tener un acreedor A que no me quiere seguir prestando, me va a prestar dinero o fondos, el acreedor, un interesado, digamos. Por eso que este Estado de ahorro, inversión, financiamiento distingue y pivotea mucho sobre el tema de los intereses.
discriminamos los intereses. Nosotros podríamos no incluir los intereses directamente, incluirlos como una erogación corriente, pero necesitamos diferenciarlos. Porque a un Estado, al revés que a una empresa privada se le presta, ¿por qué? Se le presta por su capacidad patrimonial. Muy difícil que un banco, salvo que sea un banco de fomento público, le preste a una empresa privada, sea una gran corporación o sea una pyme, por el concepto de empresa en marcha, por la garantía que tiene de las utilidades que va a generar en el futuro. En cambio, el Estado, donde la mayor parte de sus bienes están inhibidos por esto que decíamos recién de dominio público, se le va a prestar por un concepto haciendo una traslación tal vez un poco tosca, el concepto de Estado en marcha, que es la capacidad que tiene el Estado de poder pagar por lo menos los intereses de la deuda. Lo podemos decir con mayor crueldad, la capacidad que el Estado tiene de no caer en default. Y para eso tiene que mostrar cuentas públicas que tengan ciertas reglas de salud financiera. Si nosotros hacemos la metáfora que a este estado que estamos analizando lo vamos a estudiar desde el punto de vista de un paciente que va a un médico y que nosotros somos el médico clínico para el cual vamos a hacer un conjunto de análisis elementales para después seguir avanzando con estudios más profundos de este paciente. Esto permite el Estado de Ahorro, Inversión y Financiamiento. Seguro que a partir del 16 de septiembre va a haber una disputa entre el oficialismo, defensor de su proyecto de presupuesto, obvio, y la oposición, que va a hacer una crítica. Nosotros lo que tenemos que hacer como profesionales, sabiendo que las decisiones son de tipo políticas y que las opiniones técnicas son necesarias, pero no suficientes para hacer un análisis complejo del presupuesto público, sobre todo del presupuesto público nacional, vamos a determinar estas reglas. Cuando nosotros hicimos este estado de ahorro, inversión, financiamiento en la clase anterior, lo pusimos en números. Pusimos un ejemplo didáctico que ustedes después lo van a tener en unos PowerPoint mucho más prolijos que lo que estamos viendo seguramente en la pizarra, pero calculamos los intereses de la deuda a este nivel, al nivel de la cuenta de ahorro. Aquí estamos trabajando con un escenario severo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a exigir, porque esto es la primera regla de salud financiera, que los recursos corrientes deben ser mayores a las erogaciones corrientes. Ustedes piensen en el presupuesto de cualquier empresa o el presupuesto de ustedes personales. Los recursos habituales, normales, que en el Estado son los tributos, los corrientes, deben ser mayores que las erogaciones corrientes, porque si no, no lo pueden sostener en el largo plazo. Fíjense que esto es el kit de la cuestión que ustedes van a leer todos los días, a toda hora, en cualquiera de los medios de comunicación. Lo va a ver el tema de cómo resolver los desequilibrios fiscales en Argentina. Por eso que se anuncia conjuntamente del proyecto de ley de presupuesto para el año 2018, del brazo va a venir un nuevo proyecto de ley de responsabilidad fiscal con la intención de que rija a partir del año 2018, que lo más probable sea aprobado por el Congreso. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley que va a tender a qué? A resolver aspectos que hacen a los desequilibrios fiscales, está consensuado por la casi totalidad de las provincias argentinas y obviamente del Estado nacional. En esta relación, que es la primera regla de salud financiera,
médico fiscal que está viendo a este paciente fiscal que es el Estado, nosotros estamos exigiendo que los recursos corrientes sean mayores que las erogaciones corrientes. Este escenario es lo que denominamos en el texto como escenario 1, que es un escenario ortodoxo a favor del acreedor, donde los intereses están calculados, donde corresponde técnicamente, pegadito a las erogaciones corrientes. Pero hay otro segundo escenario, que en el libro está como escenario 3. Vamos a facilitar el estudio no solicitando el conocimiento de los escenarios 2 o 4. ¿Por qué el 2 o 4? Porque son escenarios extremos. Son escenarios de prácticamente situación fiscal en rojo de las cuentas públicas. Este escenario 2, en el libro está el escenario 3, es que los intereses no están más a nivel de la cuenta de ahorro, sino que están a nivel de la cuenta de inversión. En el último renglón de la cuenta de inversión. ¿Por qué este nuevo esquema? Este nuevo esquema fue parte de un debate en un congreso del BID en Lima en el año 2003, donde varios países latinoamericanos plantearon: si a los países latinoamericanos nos exige que la deuda pública sea destinada a inversiones reproductivas, es de suyo que los intereses que es consecuencia de esas inversiones reproductivas por las cuales tomamos crédito público se calculen a este nivel. Este segundo escenario, que está como escenario 3 en el libro, es lo que se denomina un escenario heterodoxo o desarrollista o keynesiano o a favor del deudor, o sea, del Estado deudor. Y tenemos estos dos escenarios construidos. O sea, sobre el modelo que ustedes desarrollaron en la clase anterior, sobre ese mismo ejemplo, solo queda en pasar los intereses a nivel del último renglón de la cuenta de inversión, o sea, un renglón antes de los movimientos de la línea divisoria entre movimientos arriba y debajo de la línea. Estos dos escenarios son importantes porque el primer escenario, que yo creo que siempre hay que construirlo, aunque hay que presentarlo como se dice en el segundo escenario, que es como lo establece la ley de responsabilidad fiscal 25917, la ley de responsabilidad fiscal 25917 tiene una fórmula oficial, digamos, que es la del escenario número 2. Pero es interesante en los análisis trabajar con estos dos escenarios. Y a partir de esto vamos a construir, o vamos a decir cuáles son las reglas de buena salud financiera que vamos a tener que apreciar en este estado de ahorro, inversión, financiamiento, que solo habla de pesos. No hablamos todavía de indicadores de producción. Cuando hablemos de esto ya vamos a tener construido un tablero de control. ¿Cuáles son las reglas de salud financiera? Ya vimos la primera, esencial, fundamental. Si no está esta regla, no sigamos con la otra. Si este paciente va al médico clínico y está con una tensión de 30-20, vamos a suponer, bueno, lo primero que hay que hacer el médico es llamar a EMI y a alguna empresa de emergencia e internarlo. Es decir, primera regla, los recursos corrientes deben ser superiores a las erogaciones corrientes, incluyendo el pago de los intereses de la deuda. Piensen ustedes en su presupuesto personal. Si ustedes les llega la tarjeta de crédito y van permanentemente
pagando el mínimo de la tarjeta de crédito, llega un momento en que los intereses se van acumulando cada vez más y terminan solo pagando intereses. Hasta que le cierran la tarjeta de crédito. Cae en default. Un segundo principio de salud fiscal, esta no es una regla exacta, lo dice el buen concepto de la gestión financiera, que del total de gastos públicos, ¿cuál es el total de gastos públicos? Erogaciones corrientes, incluyendo intereses y erogaciones de capital, las erogaciones de capital deben estar en un entorno de un 20%. Por supuesto que ese 20% depende de la calidad de la inversión pública. Por supuesto que cuando hablamos más del 20% estamos diciendo que es un Estado que apuesta fundamentalmente al crecimiento económico. Si estamos por debajo del 20% hay que ver la estructura de la inversión pública, si es para bienes económicos como un camino o un dique, o si es para la construcción de escuelas. Esto es la evaluación subjetiva que se hace a partir de la política. Recursos corrientes mayor a erogaciones corrientes. Segunda regla, el total de las erogaciones de capital debe ser aproximadamente igual a un 20% del gasto total. Gasto total formado por erogaciones corrientes más erogaciones de capital. Aproximadamente un 20%. ¿Ahí van los intereses también? Sí, porque es un gasto, es una erogación corriente, van los intereses. Fíjense ustedes que si ustedes analizan los presupuestos en la Argentina, en el periodo que ustedes consideran, 10 años de los últimos 50 años, ustedes van a encontrar que el proyecto de presupuesto es un proyecto generalmente muy optimista, con un nivel de obras públicas que oscila en este 20%. Si es el 18 o el 22, está dentro de este 20%. Pero cuando ustedes van a ver la ejecución de la obra pública, que este es el problema de la Argentina, obras que no se terminan, obras que se demoran muchos años, entonces tenemos costos enterrados altísimos en esa obra, porque hemos tenido que pagar intereses por una deuda que tomamos para hacer un puente que nunca se habilitó. Como podemos decir vulgarmente, o podríamos hablar que las erogaciones de capital son los gastos más flexibles a la baja, o en términos más vulgares, es el pato de la boda del gasto público. En tercer lugar, como una medida de salud financiera, y esto lo dice el artículo 56, que es una de las anclas de la ley 24.156, y que lo repite textualmente la ley 25.917, que la deuda pública externa o interna, debe estar destinada a erogación de capital y no a erogaciones corrientes. Erogaciones corrientes, no. Lo dice explícitamente estas normas legales. Si no lo dijeran estas normas legales, es obvio que no es bueno para nadie tomar deuda para erogaciones corrientes. Véanlo desde el punto de vista de una empresa privada. En el mediano o largo plazo va a la quiebra. El Estado en el mediano o largo plazo va, porque los Estados no van a la quiebra, van al default. ¿Qué pasa Sí. si se toma deuda para pagar solo?
Lo vemos cuando veamos todo el presupuesto del año 2018. Pagar deudas, tomar deuda para pagar sueldos, como pregunta la alumna, no es conveniente. No es conveniente. No se olviden ustedes que nosotros estamos construyendo este Estado, ahorro, inversión, financiamiento basado en 3 principios, o en 3 supuestos más que principios. Principio 1, que no mentimos en gastos ni recursos, ni sobreestimamos los recursos ni subestimamos los gastos. Principio de acuciedad presupuestaria del decálogo que está en el libro. Segundo supuesto, que no hay inflación, porque si la inflación es alta no se puede hacer ningún tipo de valoración racionales en coeficientes, indicadores, etcétera, etcétera. Los proyectos de evaluación de inversiones trabajan sobre ese supuesto. Y un tercer supuesto es que no hay una situación de hecatombe. Por ejemplo, una guerra. Donde una guerra tengo que tomar deudas para pagar los gastos militares. Que aunque compre cañones, aviones, que los tengo que inventariar y que aparentemente es un activo durable, le falta un requisito fundamental. No tiene capacidad de repago, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, tomar deudas para pagar sueldos no es bueno. Estamos hablando de deuda pública a largo plazo. No estamos hablando de la deuda de cortísimo plazo que vamos a ver en el sistema de tesorería. Un cuarto principio es que los intereses de la deuda, para que esta situación no sea explosiva en el largo plazo, debe ser igual una tasa de interés razonable. ¿Qué es una tasa de interés razonable? Vamos a matemática financiera. Ustedes no tienen una materia que se llama evaluación de proyectos de inversión. Sí la tienen como optativa los alumnos de licenciatura en administración. Y la tasa de interés razonable, pero sí conoce este concepto, el concepto de tasa interna de retorno, que la rentabilidad que tiene la empresa privada debe ser superior a la tasa de interés que paga por la deuda que tomó para hacer una inversión. Esto es sentido común. Sentido común. En el Estado, ¿cuál es la rentabilidad del Estado? No se puede medir la rentabilidad del Estado porque dijimos que no tiene objetivo de lucro, tiene objetivo de bien común. Por eso que estamos imponiendo una condición que es absoluta, que es la primera, que los recursos corrientes deben ser mayores que las erogaciones corrientes. Ya vamos a ver cuando veamos el presupuesto público nacional que esto no está sucediendo. Y por eso es el tema de cómo se logra equilibrar el presupuesto público. Esta tasa de interés razonable, que es como consecuencia de todo este contexto general que no se puede definir como la empresa privada. Con la empresa privada puedo pagar una tasa de interés en dólares, vamos a suponer en moneda fija, de un 20% anual, pero a lo mejor tengo un negocio que me da una tasa de rentabilidad de un 20 o un 25% anual. Si alguno de ustedes conoce un negocio de este tipo, que no sea de la droga, me avisa porque podríamos armar algún negocio de este tipo. A veces hay negocios pioneros que tienen una alta rentabilidad en el corto plazo, porque descubrió un producto hasta que aparezcan los competidores y tiene esa rentabilidad. O hay algunas actividades monopólicas que tienen esta rentabilidad, posiblemente
esta alta rentabilidad, no tanto, pero seguramente lo tienen las grandes empresas de la informática en el mundo, ¿no es cierto? Microsoft, Google, o todo este tema de las telecomunicaciones. Pero volvamos a la realidad de estos estados que no tienen esos negocios. ¿Cuál es la tasa de interés razonable? En el mundo hay un mercado de capital, hay organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, cuyos mayores decidores son los grandes países y esencialmente los Estados Unidos. En el mundo, la moneda que se conoce es el dólar. Ustedes van con dólar a cualquier lugar del mundo. Pero ustedes van y dicen, ¿cómo puede ser que uno le preste a los Estados Unidos, a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que me están pagando una tasa de interés del 2,5% en dólares, que descontado de la tasa de inflación que ellos tienen del 1,5%, una tasa de interés real del 1%, que es el país más endeudado del mundo, que además es un país que tiene déficit prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, déficit fiscal permanente, y que además sus reservas, que no pueden ser en dólares, tienen que ser en algún elemento objetivo e independiente, que es en dólares, esas reservas en oro es un 20% de la circulación monetaria en dólares en el mundo. Y todo el mundo aceptamos esa moneda y el título más seguro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí hay una razón, ¿no es cierto?, de poderío económico, el PBI de los Estados Unidos, la tecnología, etcétera, etcétera. Yo no quiero ir a analizar porque esto es una cuestión de política económica internacional que es ajena a este curso. Pero quiero darle los grandes datos por los cuales se le presta a Estados Unidos a una tasa de interés del 2,5% anual. Argentina, este año, después del default, tomó deuda pública para pagar erogaciones corrientes, tomó deuda pública a 100 años, está pagando una tasa de interés del 8% anual. Es decir, que está pagando una sobretasa de entre 5,5% a 6% anual en dólares. Ningún país le prestaría a Argentina al 2,5%, porque para eso están los Estados Unidos. Esta sobretasa que paga el país es lo que se denomina riesgo país. Este riesgo país es medido por 4 calificadoras de riesgo, 3 de las cuales la miden en términos alfabéticos, que hay que tener una tablita para entender la composición de vocales, que van desde la AAA, los que mejor están, Estados Unidos está en AAA, hasta los que están en el fondo de la credibilidad, que es triple D. Argentina está en el medio, de D más, de D menos. Ustedes se van a la tablita que están en el libro y les va a decir lo que significa en materia de riesgos. Una de estas 4 calificadoras de riesgo, que también tienen de las suyas, son calificadoras independientes, que también se han equivocado, entre comillas, y mucho. Tan es así que el propio gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, las ha multado en los últimos años. Califican a los países. Una de ellas es la banca Morgan. La banca Morgan no usa el sistema alfabético, sino un sistema numérico, que es mucho más fácil. Y dice, por ejemplo, que Argentina tiene un riesgo país de 600 puntos. ¡Wow! 600 puntos. ¿A qué equivale? Equivale a un 6% que hay que acoplarlo a los 2,5% que pagan los bonos, que son los más confiables, los más líquidos.
que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Hace unos años, no recuerdo ahora, el 50% de los bonos de los Estados Unidos los compraba China de sus ahorros. O sea, alguna confianza deberán tenido los chinos en comprar esos bonos, porque son o no son, si no vean cómo han progresado. Entonces Argentina paga un riesgo país de entre 550 a 600 puntos, que equivale a 5,5 a 6% de plus sobre lo que pagan los Estados Unidos. Algún otro ejemplo, Chile tiene un riesgo país de 150 puntos, o sea que paga 1,5, un plus sobre los Estados Unidos. Hablo de Chile porque es el ejemplo para bien o para mal más utilizado para compararnos nosotros con algunos de los vecinos de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica. Estas 4 reglas son reglas de salud financiera que hay que detectarlas permanentemente en el presupuesto público basado en este ejemplo didáctico, que son supuestos. Cuando veamos el estado de ahorro, inversión, financiamiento del presupuesto de 2018, vamos a ver que estos supuestos muchos no se dan, porque vamos a tener un escenario de inflación oficial, según se anunció hoy, de un 10%. Pero ustedes saben que en los últimos años en Argentina la realidad inflacionaria ha sido superior a las proyecciones que establecen en el presupuesto. Y vamos a ver cómo muchos de estos desequilibrios se están produciendo en el presupuesto público de Argentina y de gran parte de nuestras provincias. Ahora, nosotros dijimos que hay que construir un tablero de control y hasta ahora hemos hablado solo de pesos. Y un tablero de control es un análisis monetario y real del presupuesto de un Estado. También el Estado de ahorro e inversión, el tablero de control va a ser cuando veamos sistema contable de la ejecución de ese presupuesto y nos va a permitir comparar a través de un control y de una evaluación entre lo que preveímos en el presupuesto y lo que ejecutamos en la contabilidad. Pero sigamos hablando del presupuesto. Y al seguir hablando del presupuesto, dijimos que un tablero de control tiene 2 columnas. Este edificio, un edificio de 2 columnas. La monetaria, que ya la hemos visto y hemos establecido supuestos y 4 reglas. Y otra es la cuantitativa, donde vamos a trabajar con los indicadores de producción pública, señalando o recordando lo que vimos en el ejercicio didáctico, que teníamos necesidades de financiamiento porque el presupuesto no cuadraba y teníamos que lograr equilibrios fiscales en las 3 cuentas. Y decíamos que este monstruo que es el presupuesto no lo podemos abatir de una sola bala, porque debería ser muy potente y tener mucha puntería. Porque si para resolver el desequilibrio, la necesidad de financiamiento, hacemos un aumento de impuestos en un 30%, podemos tener una rebelión fiscal. Y si solo bajamos las erogaciones corrientes, dejamos a los hospitales sin insumos y no pagamos los sueldos a los maestros. O si dejamos en cero las erogaciones de capital, el Estado pierde su compromiso en cuanto a fortalecer el desarrollo económico. Vamos a trabajar con varias balas. Dijimos que vamos a aumentar algo de recursos corrientes y de capital, vamos a bajar erogaciones corrientes y vamos a bajar erogaciones de capital. Tal vez negociemos la deuda pública, trabajamos sobre un espectro más amplio. Trabajamos dentro de todo este escenario. Presupuesto incremental, que es bajar partidas, mochar por partidas. Para eso en el sistema informático, ¿no es cierto?, incorporo algún algoritmo y digo, bueno, bajamos a todo el mundo
un 8% o 10%, menos tales gastos, porque estos gastos le interesa al presidente o al gobernador que no bajen tanto, pero hacemos una mochada de partidas. Este concepto es un concepto tradicional, es un concepto irracional. Por eso que surge esta tercera escuela presupuestaria, que es la escuela productivista o de la visión de la producción, que nos recuerda además la primera regla del principio liminar del enfoque sistémico, cuando hablábamos de la relación entre insumos, o recursos, lo que pasa es que la palabra recursos se la dejamos a los tributos, y su relación con los servicios públicos que van a cubrir necesidades y que nosotros la vamos a definir como producción pública. Esta es la relación insumo-producto. Sobre este esquema tan simple que vemos aquí, que después se va perfeccionando, ¿por qué? Porque vamos a aplicar técnicas de producción o técnicas de transformación, por más que se trate de una estructura de servicios, como en la empresa privada. Se aplican técnicas de relación entre medios o insumos con los productos finales para aumentar la eficiencia, la economicidad y la eficacia. Esto es mucho más complejo y lo vamos a ver cuando estudiemos los distintos instrumentos de programación presupuestaria, trabajando sobre el más conocido, el presupuesto por programa. Esta relación de insumos-productos nos permite que si tenemos que bajar gastos, sean corrientes o de capital, no lo hagamos de manera salvaje como el sistema incremental. La escuela productivista señala que hay que analizar gasto por gasto en relación a qué? A sus efectos sobre la producción pública. Entonces, no necesariamente voy a hacer un recorte similar a todas las instituciones públicas. Les voy a dar un ejemplo que suele ocurrir. Si yo a todas las instituciones públicas le bajo de prepo un 10% del gasto, aquellas que están trabajando con un alto grado de eficiencia, que están contando por la responsabilidad de sus funcionarios monedistas, resulta que le bajo el 10% y los dejo sin posibilidad de seguir prestando su producción pública a los niveles habituales. Y aquellas instituciones públicas que trabajan con un despilfarro de un 30%, le bajo un 10% y van a seguir despilfarrando el 20%. Y seguramente que tal vez se van a quejar más que aquellas instituciones que son más eficientes. Esto pasa en las instituciones públicas, como pasa en las familias, como pasa en los conocidos, los amigos, los hermanos. Finalmente, los que más se quejan son los que más beneficios reciben, los que más lloran son ellos. Para resolver esto, tengo que analizar gasto por gasto de acuerdo a los objetivos de producción pública. Y aquí establezco la conexión entre lo monetario y lo real, y entre lo monetario y lo cuantitativo. Entre el presupuesto tradicional, que es solo de pesos, de quién gasta y en qué se gasta, por el presupuesto moderno o de la producción, ¿qué me está diciendo para qué se gasta? Y en este esquema de la programación presupuestaria o del presupuesto por programa, tenemos tres familias de programas presupuestarios. Tenemos una primer familia que son los de programas con énfasis en consumos, que está relacionado con la cuenta de ahorro. Énfasis en consumos.
que es el programa de un hospital. Ponemos la palabra énfasis porque aún siendo un hospital, va a tener que comprar equipamiento. Por ejemplo, camillas, un quirófano, un aparato de análisis o lo que fuera. Un segundo grupo de programas que son los programas con énfasis en capital, que son los programas de obras públicas, que son más concretos, más fácil de cuantificar por las características de lo que es una obra pública. Y un tercer grupo de programas que está relacionado en forma directa, que son los programas con énfasis en financiamiento, que aquí también son monetarios, porque acá no hay cantidades físicas como los programas con énfasis en consumo y con énfasis en capital. Los programas con énfasis en consumo tengo la actividad escolar, pero digo cuántos alumnos voy a atender en un colegio secundario. En los énfasis capital puedo cuantificarlo, cuántos semáforos voy a poner en la ciudad. En cambio, los programas con énfasis en financiamiento son los de deuda pública. Que aquí la relación es directa, pero tiene una diferenciación en cuanto también impacta sobre los intereses. Porque los programas con énfasis en financiamiento incluyen también los intereses. Esto significa que a partir de ello vamos a analizar el presupuesto no solo cuánto se gasta en pesos, sino en qué se gasta. Y esta relación, este vínculo entre lo monetario y lo real, me va a dar en definitiva la construcción de lo que nosotros tanto deseamos en el sector público, contar con un tablero de control. Y además, cada vez que se discuta un ajuste de presupuesto, no vamos a usar una tijera para cortar solo monetariamente. Vamos a establecer la relación entre lo monetario y la producción pública. Finalmente, y ya para terminar la clase, también vamos a señalar un concepto que surge de la pregunta de los alumnos, que no está en esta edición, pero seguramente va a estar en la primera edición, en la próxima edición, pero que tiene que ver mucho con las reglas de salud financiera. Que la cuenta de ahorro que determina un resultado económico siempre debe ser de autofinanciamiento, debe estar autofinanciado por la regla 1. En cambio, la cuenta de capital está cofinanciada. ¿Por qué está cofinanciada la cuenta de capital? Porque las erogaciones de capital tienen tres formas de ser cofinanciadas. El ahorro que viene de la cuenta de ahorro, los recursos de capital, ese desprendimiento de activos no disponibles, que por la ley de responsabilidad fiscal federal dicen que deben estar destinados a inversiones públicas o al pago de la deuda. Está establecido por ley. Y la tercera fuente de financiamiento es la deuda pública relacionado con el principio 3 y complementariamente por el 4. Por eso que no nos debe asustar, o sí nos debe asustar, que el resultado económico sea negativo. Y por eso que, aun cuando oficialmente me pidan esta fórmula del segundo escenario, tengo que trabajar con el primer escenario. También, no solo con el primer escenario. En relación a estos aspectos, también, de la misma manera que nos asusta que existe un desequilibrio en la cuenta de ahorro, no nos debe asustar que existe un desequilibrio a nivel de la cuenta de inversión, que es un acumulativo de lo que viene de la cuenta de ahorro. No nos debe asustar que exista un desequilibrio. ¿Por qué?
Porque no es ilegítimo, regla 3, complementada con la 4, no es ilegítimo tener desequilibrio a nivel de la cuenta de capital si la vamos a financiar con deuda pública para financiar inversiones de capital. Con esto cerramos todo un esquema general que nos va a permitir entender aspectos que hemos analizado, que vamos a analizar en materia de presupuesto. Por ejemplo, la programación presupuestaria, los clasificadores de gastos y de recursos que han visto en clases anteriores. Y lo que vamos a ver en la próxima clase, los regímenes de responsabilidad fiscal, y vamos a hacer hincapié en el nuevo proyecto de ley que se va a presentar al Congreso de la Nación, con lo cual vamos a tener una quinta ley de responsabilidad fiscal en la Argentina, desde el año 1992 hasta el año 2017, en 25 años, 5 leyes de responsabilidad fiscal.